una de las piezas que tanto esperaban la gerencia, aficionados y medios, dio a conocer su destino, y no fue en el sur de la Florida. Estamos hablando de Calais Campbell como una de las principales bajas que tienen los Miami Dolphins. La renovación generacional ya con Campbell era urgente. No podías hacer que tuviera un salario como si fuera a tener el 80% de los snaps, y tampoco podías depender al 100% de alguien que va a empezar a sentir ya el peso de la edad, ¿no? No es una posición en el campo en donde puedas mantenerte sano a esta edad. Una de las características del señor Grier es que normalmente tanto en draft como en la agencia libre, lo he repetido varias veces, como que le atina al 50% y al 50% no. Entonces es una, vamos a decirlo con las palabras que son, es una mediocridad en ese tipo de elecciones. Miami Dolphins, Miami. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del único campeón con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Miami Dolphins. Han pasado ya 3 semanas del inicio de la agencia libre, han habido bastantes movimientos y es momento de dar a conocer toda la recapitulación de las firmas, bajas y reincorporaciones que han tenido los Dolphins en esta ola de la agencia libre que viene a la baja en esta primera etapa. Para comentar todos estos temas, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino y que nos diga la alineación de este programa. Cristian Carrillo con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Adam Gómez portando el número 20, running back, con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola a todos, saludos. Y bueno, cada vez se pone más emocionante esto de ir atando cabos, cómo va a armarse el equipo 2025 de los Dolphins y lo que estaremos teniendo tanto de manera positiva como negativa en la transformación de este equipo, que bueno, la está sufriendo con el espacio del tope salarial. Y pues bueno, vamos a discutir cómo han estado las transformaciones y todo al inicio de este año nuevo 2025. Así es, Adam, los Dolphins parecía que no iban a tener grandes incorporaciones o muchos movimientos ante la escasa posibilidad de tener disponibilidad como en otros años en cuanto al cap space, y la verdad es que han sabido barajear y aplazarse para los siguientes años, pero con el fin de mantenerse competitivos en un año trascendental, conociendo lo sucedido la temporada pasada para los Miami Dolphins. Y como todos ustedes saben, habían grandes nombres que los Dolphins iban a perder, pero para no hacer la recapitulación de todas esas bajas, aquí les mostramos quiénes son los jugadores que han sido por última vez en la temporada 2024 elementos de los Dolphins, pero este día se ha dado a conocer una de las piezas que tanto esperaban la gerencia, aficionados y medios, dio a conocer su destino, y no fue en el sur de la Florida. Estamos hablando de Calais Campbell como una de las principales bajas que tienen los Miami Dolphins. De esta lista que estamos viendo en pantalla, Adam, ¿quiénes crees que sean las que más le van a doler a los Dolphins de cara al 2025? Obviamente que para los aficionados va a ser difícil ver a un equipo que no tenga a Jevon Holland. Creo que eso sentimentalmente va a ser un cambio. En cuanto a impacto para los Dolphins, creo que el liderazgo que mostró Calais Campbell también es algo que puede extrañarse, aunque creo que tampoco era el aporte necesariamente básico que tenía este jugador en el campo. Era importante por simplemente talla, por el respeto que merecía por parte de los oponentes, pero tampoco es que es un jugador que pudiera poner el 100% de su fuerza en cada jugada. Creo que a título personal hubiera preferido que la gerencia de los Dolphins le diera un poco más de importancia al contrato de Robert Jones que al de Ian Eichenberg, y que no hubiéramos perdido de esta forma a este liniero ofensivo. Fuera de eso, todos los demás de alguna forma eran
de esperarse, en especial el caso de Durham Smythe, a quien le diste muchas oportunidades de desarrollarse, quien ya tuvo hasta 3 procesos para adaptarse y realmente nunca demostró que pudiera, ¿no? El caso de Raheem Mostert, lamentablemente en la NFL cada vez es más corta la carrera de los corredores, más de alguien que recibió tantas lesiones en los últimos años, y creo que bueno, era el momento de dejar ir a Raheem. Desafortunadamente eso pasó muy pronto, quizás para algunos aficionados que esperábamos que se mantuviera un poco mejor. Y bueno, reitero, el resto de las bajas, pues es algo esperado, algo manejable por el equipo, aunque muy probablemente quizás hubiera sido preferible mantener algunos de estos elementos, como por ejemplo el caso de Dasham Hunt. Creo que hubiera sido interesante poderlo mantener. Igual el caso de Kendall Lamb, quien, bueno, para muchos no era tan bueno, pero para mí se me hacía un elemento que podía todavía tener un estirón de calidad en su desarrollo. Ese último nombre, Kendall Lamb, había sido un jugador en cuanto a la rotación, a pesar de su edad por encima de los 30 años, que había demostrado su confiabilidad previo a la temporada pasada, donde las lesiones no lo dejaron en paz, pero cada que estuvo en el campo cumplía de manera decente, no diríamos espectacular, pero no nos hacía generar tantas preocupaciones como ahora abundan para esta campaña. Pero el nombre de Deshaun Hunt, ese nombre creo que sí duele, porque Miami no tiene la profundidad en esta posición, porque esperaba el equipo firmar de nueva cuenta a Calais Campbell, que hoy se ha dado a conocer que no va a regresar, y creo que eso es lo que le lastima a la gente, porque querían tomar flexibilidad para las primeras elecciones y no tanta necesidad, tanta urgencia, porque si ahorita vemos cómo está conformado el roster, hay clara evidencia que los Dolphins necesitan reforzar en diversas zonas, y varias de ellas es en el aspecto defensivo. Para mí creo que la baja de Campbell afecta por cómo está conformado actualmente el roster, aunque no me sorprende por el tema de la edad. Si ustedes siguen preocupados por un jugador que va a cumplir 39 años en el mes de septiembre y lo consideran pieza clave, dentro del campo, algo estamos haciendo mal. Sí, la renovación generacional ya con Campbell era urgente. No podías hacer que tuviera un salario como si fuera a tener el 80% de los snaps, y tampoco podías depender al 100% de alguien que va a empezar a sentir ya el peso de la edad, ¿no? No es una posición en el campo en donde puedas mantenerte sano a esta edad, ¿no? O sea, sí creo que ya está rozando los 40, ya pesa para la posición, es una posición muy exigente físicamente y donde no es normal que un tackle defensivo pueda llegar al mariscal, pueda ejercer presión y pueda detener a los corredores de forma efectiva y estar sano. O sea, el conflicto siempre va a ser la salud de los jugadores. Concuerdo con ese aspecto. Le agradecemos el tiempo a Calais Campbell, que estuvo definiendo los colores del equipo. Mucho éxito en su nueva etapa con el equipo de Arizona, pero no todo es malo, Adam. Los Dolphins han tenido incorporaciones y han vuelto a firmar a jugadores que tuvieron impacto la temporada pasada y que merecidamente, al menos en la mayoría de ellos, un año más, visten los colores del equipo, entre los cuales destacan nombres como Elijah Campbell, como el caso de Tyler Dodson, como el caso de Benito Jones, jugadores que pueden demostrar en esta temporada, como lo estamos viendo en pantalla, el resto de los jugadores en esta lista, que pueden dar ese estirón para esta temporada porque lo requiere el equipo ante las dificultades que han tenido por no tener al mejor talento disponible con los grandes contratos de los agentes libres. Sí, aquí recordemos que es la lista de los jugadores que regresan, ¿no? Entonces, estos jugadores que regresan al equipo son un poco la presión de no tener espacio bajo el tope salarial y que tuviste que, bueno, mejor me quedo con estos antes de andar teniendo que rascar la olla y buscar en la agencia libre lo que encuentre. Son jugadores que de alguna forma regresan un poco como agradecimiento a los tomadores de decisiones del equipo,
en especial el caso creo que de dos, ¿no? O sea, dos que fueron reclutados por los Dolphins, que iniciaron su carrera como tales, y aunque uno de ellos ya probó estar en otro equipo, pues es muy claro que tienen desarrollado y tienen muy importante la mentalidad de quiero estar con los Dolphins, o sea, sí es un quiero estar. Entonces, hablamos de Liam Eichenberg y de Benito Jones. Liam Eichenberg, para muchos, incluyéndome, no lo consideraba adecuado que le dieran continuidad porque ya se le han dado varias oportunidades, se le ha cambiado de posición, ha demostrado capacidad de adaptarse, pero no necesariamente el mejor performance, principalmente como guardia, ¿sí? Y como tackle, pues si lo pones con alguien de suficiente calidad, lo hace ver muy mal. Entonces creo que Liam Eichenberg es alguien que me parece que regresa por amor al equipo, pero no necesariamente eso significa que haya mejorado, e incluso creo que no necesariamente tiene garantizado su lugar como tal, ¿eh? Creo que puede llegar en un momento dado alguien que lo lleve a que lo pongan de banca, ¿no? El caso de Benito Jones es todo lo opuesto, es alguien que en el equipo llegó con muy bajas expectativas, ha tenido que hacer mucho el trabajo de prepararse físicamente, mentalmente, fue llevado por los Leones de Detroit un tiempo fuera de los Dolphins y regresó a Miami la temporada pasada y creo que para bien, se ha desarrollado bien en la posición, es de lo poco que podría yo destacar como muy bueno en la línea defensiva y creo que esa es su principal aportación, que es alguien muy grande, difícil de mover, que sí presiona y llega a consumir dobles y en algunos casos hasta triples coberturas, o sea, triple bloqueo, lo cual es precisamente lo que buscas en un tackle defensivo de sus características, ¿no? Es un chavo que además no es tan grande de edad y te permite todavía expectativas de que puede tener un desarrollo mayor todavía en la posición. A mí hay tres nombres en esta lista que me agradan. El caso de, obviamente, Tyler Dodson, que tuvo un segundo parte del año fundamental para el equipo, generó una muy buena química con Jordan Brooks y sobre todo consiguiendo 3 intercepciones para un linebacker. Esos son números muy buenos. Creí sinceramente que iba a obtener un buen contrato por esa segunda parte de la temporada, pero creo que no sucedió lo que esperaba el jugador y para Miami creo que es una muy buena noticia porque encontraron a un jugador que se adaptó al sistema en poco tiempo, que generó química y que lo único que tienen que hacer es seguir aumentando para que pueda ser una fortaleza esa zona intermedia de la defensiva de los Dolphins. Otro jugador que me llama la atención es el caso de D. Street, un jugador que puede agregar competencia en los equipos especiales, considerando que los Dolphins perdieron tanto a River Crackraft, pero sobre todo el haber perdido a Braxton Berrios, eh, agrega a este jugador pues cierta competencia para los campos de entrenamiento en los siguientes semanas, meses, en búsqueda de obtener tiempo de juego y, ¿por qué no?, ser uno de los jugadores de rotación en los receptores, que de por sí tenemos buen talento, pero no hay que olvidar que las lesiones son un imponderable en este deporte. Y finalmente, como bien mencionas, Benito Jones, ante la baja de Deshaun Hunt y el que Calais Campbell se había tardado en decidir, creo que lo convierte en una selección bastante importante para los Dolphins el haberlo traído de vuelta una temporada más, considerando que no tienes gran profundidad en esta posición y que van a requerir, ya sea en los primeros 2, 3 rondas del draft o después de celebrarse este evento, traer por lo menos un par de jugadores para tratar de generar tanto competencia y potencial titular en esta posición, Adam. Sí, es muy claro que los Dolphins en este draft tienen que salir con 2 defensive tackles, uno muy probablemente más chaparrón, más que copie el modelo de Baltimore de un defensive tackle ágil, ¿sí? Y el otro, alguien tan enorme como Calais Campbell sería lo ideal, alguien que pueda hacer por talla y por
por capacidad física, por mucha fuerza, capaz de ir pleno contra doble bloqueo y que pueda llegar y hacer la jugada todavía, ¿no? Entonces, creo que eso va a obligar, como bien dices, a que tengan que ocupar un pick quizás de segunda o tercera ronda en un muy buen defensive tackle de talla y después pues buscar entre todos los que hay, porque hay muchos defensive tackles de diferentes estilos y tallas en este draft, el candidato que te pueda servir mejor para ese, llamémosle, proyecto de copiar lo que pasa en Baltimore. Y un jugador en la rotación que me olvidó mencionar, que va a ser fundamental, porque lo estuvo haciendo muy bien en los campos de entrenamientos pasados y hasta su lesión en ese juego de pretemporada. Estamos hablando de Keon Smith. Keon Smith había captado muy buena atención de los entrenadores, había tenido incluso por delante de Patrick Paul, era el favorito para ser el backup de Teron Armstead, iba a tener tiempo de juego, conociendo la debilidad o fragilidad que presenta el veterano, y el traerlo de regreso, pues vamos a ver cómo evoluciona de acuerdo a la lesión que sufrió y sobre todo la fragilidad que tiene la línea ofensiva, el no saber quién va a ocupar el puesto de Armstead, porque aunque regrese este jugador, porque todavía no se decide esa situación, es inminente que Miami tiene que voltear la página y empezar a ver más allá de este veterano. Entonces, Keon Smith es alguien que debemos de considerar para ver si puede retomar ese nivel previo a su lesión. Y finalmente, vemos en pantalla, estimado Adam, las incorporaciones que tienen los Dolphins. Han traído diversas piezas, en su gran mayoría en la parte defensiva. Sorpresivamente los linebackers acaparan esta ocasión, pero lo más interesante es que no se olvidan de la ofensiva, Adam. Entonces, ¿quién de todas estas firmas es la que más llama la atención? Mira, aquí yo quisiera hacer una pausa y dar un aplauso a nuestro gerente general en que no cayó en pánicos, o sea, no empezó a tratar de deshacer los contratos de Tua, de Hill, y de empezar a tratar de buscar casi debajo de los colchones monedas para poder adquirir agentes libres. Se esperó, buscó el que tuviera el precio correcto para la posición y creo que lograron armarse medianamente bien para las condiciones que tenían de tope salarial. Me parece muy inteligente la decisión en ese sentido, en lo económico y en la calidad, digamos, lo de calidad-precio, ¿sí? No caímos en los despilfarros que tuvieron aquellos que estaban obligados a gastarse dinero simplemente porque no tenían contratos grandes en su actual roster, y creo que sí no era el año correcto para andar gastando irresponsablemente en la agencia libre, ¿no? No había el pool de jugadores, de agentes libres que merecieran esos megacontratos que siento que, por ejemplo, a manera a mi punto de ver, totalmente personal, fue un error por parte de los Patriots, varios de las contrataciones que hicieron. Yo hubiera preferido, dado ese dinero, presionar para hacer canjes, presionar para buscar algún tipo de situación que fuera más beneficiosa y de aprovechar mejor el dinero, que simplemente despilfarrarlo y hacerlo, transformar en cumplir los requisitos de la liga para poder tener dinero sin realmente tener un agente libre que lo merezca. Eso es a lo que trato de llegar, ¿no? Entonces, ya habiendo mencionado esto, creo que hubo una contratación en especial que debe de destacarse y hacerse mención correcta. A lo mejor a muchos no les agradó la contratación del backup de quarterback, el backup de Tua, como es Zach Wilson, ¿no? Eso de que tenga el historial de haber estado en los Jets, la forma en la que salió de ahí, el cómo ha estado recorriendo todos los posibles casos de dónde lo contratan, te da una mala impresión de él, ¿no? De alguna forma, ¿no? Te cuestionas mucho su calidad, pero es un chavo que tiene bastante talento, que fue una primera ronda por algo, ¿sí? Que creo que tiene el potencial con el
grupo de entrenadores correctos, de desarrollarse todavía en esta liga, y como él lo ha manifestado, cree que aún puede ser titular en la liga y que puede aprovechar mucho la oportunidad de estar con un genio ofensivo como es el coach McDaniel. Me parece también que ese caso está empezando a tener un poco de respeto por parte de los analistas, porque recientemente hubo una encuesta de quién es el mejor backup de la liga, y después de que habían criticado para los Dolphins por contratarlo, resulta que ahora es el mejor backup de la liga, según varios analistas que están opinando. Entonces, ya que se pongan de acuerdo, porque o es muy bueno o es muy malo. Es un hombre que causó polémica, para muchos no les gustó porque fue el primer agente libre externo que firmaron los Dolphins, entonces dando un indicativo de la importancia que tenía para Miami escoger a un jugador, en este caso joven, con alto potencial. Volvemos con esta definición que tanto le gusta a Chris Grier, y que pueda, pues en algún momento, si la situación lo requiere, estar dentro del campo. A mí, como ya lo mencionamos en ediciones pasadas, el caso de James Daniels era uno de mis targets, y el que los Dolphins lo hayan firmado me hacía cierta lógica, considerando las preocupaciones que generaron los guardias la temporada pasada al no sustituir adecuadamente a Rob Hunt. Era importante traer a alguien de experiencia que pueda adaptarse al sistema y que le brinde seguridad a Tagovailoa, y entre los nombres, por supuesto, que estaba Daniels, y si lo comparamos con otros nombres, creo que el precio al cual lo adquiere Miami es bastante sólido, muy buen contrato por parte de los Dolphins. Y otro nombre que al menos a mí me intriga bastante porque no lo tenía dentro del radar de los Delfines, aunque existía cierta posibilidad en la zona de los linebackers, es Willie Gay Jr. La verdad es que estoy muy sorprendido que Miami haya optado por firmarlo, considerando que días y horas previas habían tratado de traer de regreso a Dodson, y así lo hicieron, pero Willie Gay no reafirma y le da otra experiencia, otro bullet a favor de Anthony Weaver, de la importancia que tienen que tener los linebackers, porque ni Doug Riley, ni Anthony Walker, ni el ex linebacker de los Titans que estuvo con los Dolphins, David Long, cumplieron con las expectativas. Y ya ni hablamos de ese tercera ronda del draft que tomaron los Dolphins hace unos años, Adam, el egresado de Georgia. No han cumplido con las expectativas, y el único punto fuerte era obviamente Jordan Brooks, y me da gusto ver que Anthony Weaver reafirmara su compromiso con los linebackers, y el haber traído a Willie Gay, a mí en lo particular, fue una agradable sorpresa, considerando pues ese expertise, ese conocimiento de playoff que adquirió con los Jefes de Kansas City, que la temporada pasada no tuvo su mejor desempeño con los Santos de Nueva Orleans. Sí, bueno, es que hablar de las incorporaciones que tuvo este año Miami en la agencia libre es hablar mucho de la metamorfosis que está sufriendo el equipo, de darle precisamente ese peso a la defensa. O sea, la defensa este año tuvo fuertes cambios, tuvieron que pasar adaptaciones. Parte de las adaptaciones reflejó que algunas partes de la defensa tuvieron un buen desempeño y otras tuvieron el peor de la liga, ¿no? El peor de la liga incluía a los dos safeties, a los cuales les terminas dando las gracias y dices, pues no, ¿sabes qué? Tengo que reformar totalmente mi grupo de la secundaria, y seguramente van a tener un peso impresionante en lo que es el draft, ¿sí? Se espera, de hecho, al menos en la mayoría de mock draft, se ha reflejado que Miami estaría tomando en primera y segunda ronda principalmente lo que son safeties y corners. Actualmente, si tú ves el roster, pues no te emociona mucho la posición, pero por lo menos hicieron la tarea de firmar, aunque sea a un defensive back, ¿sí? Como es el señor Burns, Artie Burns, y pues bueno, por ahí hay cosas que se están adecuando. Creo que también la llegada de Melifonu,
perdón si no se pronuncia de esa forma. Y Fatu Nelimfohu. Bueno, el señor es un buen candidato a quedarse con un puesto en el grupo de safeties, principalmente creo. Pero pues falta todavía, o sea, las esquinas no emocionan, y como lo hemos comentado con Cristian en otros espacios, creo que por aquí Miami tiene la tarea muy complicada de llenar prácticamente de 2 safeties y probablemente un corner o hasta 2 en el draft y la parte de un drafted. Entonces, siendo una clase tan débil en este aspecto, donde casi lo señalas con una mano de los dedos, los candidatos reales a que te puedan ocupar un espacio titular en 2025, sí es pero super urgencia y casi de estar con el botón de pánico encendido, la situación de los Dolphins en cuanto a esto, al punto de que el plan es que si no logran salir con las piezas adecuadas del draft, seguramente va a caer en modo desesperado el equipo y van a estar haciendo canjes y haciendo contrataciones después del draft para poder llenar esa secundaria, ¿no? Entonces creo que esa parte sí es, digamos, poco agradable que los Dolphins no hayan hecho un mejor trabajo para incorporar los 2 o 3 elementos que te están haciendo falta en esa secundaria. Y consideramos que algunos, incluso aquí, los contratados, probablemente simplemente sean body campers para algunas situaciones, ¿eh? Es una posibilidad. Con el gusto de saludarte, Cristian. Estamos hablando de las incorporaciones que han tenido los Dolphins en esta agencia libre hasta el momento. ¿Cuál es o esos jugadores que más te han llamado la atención o te ilusionan de cara a esta temporada? Hola amigos, perdón, otra vez aquí estamos incorporándonos a medio programa, pero me da mucho gusto saludarlos y qué buen tema traen el día de hoy de Agencia Libre, en las cuentas finales de esta primera etapa de la Agencia Libre, porque todavía viene una segunda ola después del draft y hoy pues se dio, parecía que estaba todo tranquilo ya en la Agencia Libre y hoy surge ahí la noticia de Campbell, ¿no? Que mueve las aguas, pero bueno, los escuchaba, creo que me llaman mucho la atención. Que yo sí pensé que Chris Greer se iba a dejar como Gordon Tobogán, o sea, con todo en este año en la agencia libre, porque el año pasado hizo ahí triquiñuelas y logró contratar a bastantes jugadores, entre ellos Campbell, ¿no? Y ya mencionaban a Brooks y todo esto, que bueno, una de las características del señor Greer es que normalmente tanto en draft como en la agencia libre, lo he repetido varias veces, como que le atina al 50% y al 50% no. Entonces, pues, vamos a decirlo con las palabras que son, es una mediocridad en ese tipo de elecciones. Y yo pensé que este año pues tenía que ir con lo que, con lo que sabe, que se equivocó el año pasado de criticar el tema de la línea ofensiva y se iba a dejar con todo, ¿no? Pero bueno, también en una realidad que la agencia libre este año no era ni el draft, ¿no? Son camadas tan espectaculares como en otros años, ¿no? Entonces, creo que también se tuvo que adaptar a lo que había y también el presupuesto pues ya se vino hasta el cuello y por más que hizo movimientos, ya se dio cuenta que también pues no podía dejarse ir con muchos movimientos, ¿no? Entonces, pues le dio prioridad a la defensa con Weaver y los movimientos que yo destaco son los siguientes. Primero, pues lógicamente el tema de Ikine, que se me hace un gran receptor, creo que nos va a dar muchas alegrías. No es un receptor que vaya a ser de posesión o que sea un jugador que lo esté buscando en muchísimos targets, pero es un jugador que tiene unos movimientos de separación con sus defensivos que son de verdad llamar la atención y que es muy efectivo en jugadas grandes, ¿no? Entonces, creo que Ikine es un jugador que además joven, ¿no? Entonces creo que es buena contratación. En Fantasy dio muchísimos puntos. Me gusta lógicamente, de KJ Britt, que es un jugador que tú y yo, César, recuerdo, veníamos siguiendo desde el draft. Y a mí en lo particular me agradaba mucho desde novato, que venía de la Universidad de Auburn, recuerdo. Y es ese tipo de linebackers que tienen como este olfato, ¿no? De estar cerca de la tacleada, sobre todo, y que son fuertes, que no fallan una tacleada, ¿no? Entonces,
creo que eso le va a venir muy bien a Miami, lo de KJ Breed, lo de Willie Gay que ya mencionabas. Ese cuerpo fue el mejor reforzado en la agencia libre. Y me llama la atención también lo de James Daniels, ¿no? Es una muy buena contratación que nos va a rendir, que realmente es oxígeno puro en esa posición, ¿no? Porque de verdad no hay mucho de dónde agarrar ahorita. Y esas creo que van a ser el 50% bueno de Greer, ¿no? Hay un movimiento que yo creo que sí está infravalorado, que realmente todo el mundo dice, este jugador que ya hablaba Adam del otro safety, pero yo creo mucho en la contratación de Ashton Davis. No es un jugador de primera línea, ni elite, ni mucho menos, pero sí lo he venido siguiendo en los Jets y en particular me he fijado mucho en los juegos que lo enfrentamos. Eh, Normalmente le hemos ganado a los Jets en los últimos enfrentamientos, exceptuando el último que perdimos con Aaron Rodgers en casa de allá de Nueva York. Pero creo que Ashton Davis en varios juegos estuvo de suplente, e inclusive en equipos especiales, y hacía jugadas. Siempre se le veía haciendo jugadas. Y en el último año sí estuvo de titular, no recuerdo si en uno o en los dos juegos, inclusive le interceptó un pase a Hunter. Y en ese partido en particular dio un juegazo. Y no es nada más esos juegos, lo he venido siguiendo y creo que es un chavo con muchos instintos en la posición. Desgraciadamente tiene un problema en la parte física, ¿no? Que es muy chaparrito, pero creo que Ashton Davis es una contratación que va a voltear los ojos, y creo que es un jugador que va a estar en el campo. Y bueno, por ahí resaltar también las recontrataciones, ¿no? Lo de Dodson, lo de Elijah Campbell, que también creo que es una buena recontratación. Este chico Elijah Campbell te sirve en todos lados. Creo que este año puede ser su año para, habiendo que no hay mucho ahí en el perímetro, puede estar adentro del campo también. Bueno, ya de ahí en fuera viene el otro 50% que creo que no va a funcionar mucho, que creo que ahí sí Gruyère se equivoca en ciertas contrataciones que dices, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? El chico guardia de Osos de Chicago, Borom, ¿no? Es su apellido. O sea, a su vez ves sus jugadas en Chicago y son inaceptables, ¿no? Entonces, pues yo no sé de dónde va a sacar talento este chico, o cómo lo van a moldear, pero bueno, la verdad es que juegas mucho riesgo, ¿no? Ahí, por ahí viene el tema de, pues no, lo de Eichenberg, ¿no? Que es también muy criticado, que yo creo que no es una mala contratación, también digo, al final no es mucho dinero lo que se da al final del cabo, son 2 millones, un guardia de un draft te vale $500,000, que es medio millón, o sea, también no es tanta la diferencia. Y pues es un guardia que te funciona en muchas posiciones. Entonces creo que al final, pues el señor Eichenberg también sabía que si no era en Miami no iba a agarrar trabajo en ningún lado. Y creo que pues por ahí optaron por la fácil, viendo que no querían llegar a estar más ahí, ¿no? Entonces, pues ahí está mencionando el 50% que veo complicado. Lo de Artie Burns es un jugador bueno, creo que va a ser un jugador no creo que sea el corner 2, ni mucho menos, pero sí, pues te puede servir. Creo que es un jugador que es bueno en la marca, pero de repente se pierde en jugadas grandes y ahí es donde está su debilidad. Y bueno, a mí me preocupa en lo particular, después de ya haciendo la recapitulación de todos los movimientos, el tema de dos posiciones, realmente, hablando de todo el perímetro, que ya lo hablaba Adam. Creo que falta mucho por hacer ahí, ya sea en el draft o segunda ola de agencia libre. Y por ahí, no, a mí no me preocupa tanto los tackles defensivos con la salida de Campbell. Creo que es una muy buena camada en el draft y creo que por ahí se pueden reforzar bien. Está Zach Sealer, que es un monstruo ahí, y Benito Jones hizo muy buen trabajo. Creo que hay forma de salir avantes de esa posición, pero lo que es la línea ofensiva, creo que sigue requiriendo refuerzos en la posición de guardia, en profundidad, en un tackle que esté por atrás de Patrick Paul o que esté por enfrente de Patrick Paul. Y creo que el perímetro en general, completamente, inclusive alguien de refresco para Jalen Ramsey, porque Jalen Ramsey ya es un veterano y ya no tiene las condiciones elite de antes. Y bueno, ahí hay una situación de esperanza que me da a mí, que es el tema de la persona que los está comandando, y creo que el señor Weaver va a encontrar la forma de hacer ver a McDaniel y a Greer en el draft y en lo que resta, que esta posición está sumamente débil. Y no sé, siento que la primera ronda por ahí va, sí espero ver a un Will Johnson, sí espero ver a un Barron, sí espero ver inclusive a un Benjamin Morrison, aunque viene de una lesión, pero creo que
pues te puede sacar las cosas. Creo que es un jugador que si aunque venga una lesión va a estar listo en la temporada. Y Amos, Chevrolet Rever, tiene que llegar refuerzos por ahí, porque la verdad la parte, o un trade, ¿no? O sea, ¿por qué no? Yo le decía a Adam en el cierre del programa pasado que creo que Greer, por lo mismo, no sé, me he aprendido como a leer entre líneas lo que Greer y McDaniel de repente se traman, y creo que por ahí luego a que traman algún trade, pero hacia arriba, ¿eh? Y ese hacia arriba, lógicamente, no sería dejando ir todos los picks, pero unas 2, 3 posiciones subir por un Will Johnson, yo sí los veo haciéndolo, o en segunda ronda, como subir unas 2 posiciones también, o posiciones por un tackle defensivo, sobren como Harmon, como Wall. Creo que sí va a ser algo que va a buscar Greer. Algún día mencioné por aquí algo ya muy, muy soñado, como lo de buscar a Travis Hunter, ¿no? Imagínense a Travis Hunter ahí, creo que a ver, es muy bien, pero el punto es que pues, tienes que dar media vida, ¿no? Por él, y entonces creo que la veo muy complicada. Pero Will Johnson está proyectado por ahí del 8, 9, 10, entonces si no quieres que te lo ganen, y por ahí llegas con Carolina y haces un trade, o hasta con el 9, 10, ¿no? Antes a lo mejor tendrías que brincar a San Francisco, que probablemente lo tome. Creo que sería una gran edición la de Will Johnson. Buenos nombres mencionas, Cristian, de cara a lo que se va a venir en las siguientes semanas, porque ya estamos en el mes de abril, el mes del draft, el mes donde los equipos contendientes se refuerzan para ser más contendientes. Y un nombre que no mencionamos, Adam, para ir cerrando esta primera parte del programa, Ryan Stonehouse. Ojo con este, y creo que ese va a ser mi hot take, y miren qué día lo estoy diciendo. Ryan Stonehouse va a ser el próximo pateador de los Dolphins en este año. Bueno, no el pateador, el despejador, ¿no? No, despejador. Va a ser el despejador de los ¿Y Dolphins. puedes decirle a todos por qué es más importante que nunca un despejador en la liga? Y creo que tiene que ver con el segundo tema que tenemos en este programa. En estas fechas se está realizando la reunión anual de los dueños, y donde se hacen los diferentes cambios, reglas y demás que se van a implementar en la temporada, y uno de ellos tiene que ver con los equipos especiales. Adán, a ver, platícanos un poco cómo está esta situación. Bueno, hay, dentro de todo lo que se discutió con los dueños y cómo iban a estar, hay yo creo que, pues, 3 cambios que ya se fueron aprobados y uno más que va a ser discutido más adelante a las reglas de la NFL. La primera tiene que ver con el tiempo extra, que bueno, fue la propuesta simplemente de que aplicaran el mismo criterio que se estuvo aplicando durante los playoffs del año pasado, lo cual, bueno, es que se le permita tener posición a ambas ofensivas cuando un tiempo extra, cuando un partido se va a tiempos extra, ¿no? Entonces, y también se le puso una duración de 10 minutos al tiempo extra. Esto es importante porque, como lo habían señalado varios equipos, tenemos la situación de que quien ganaba el volado tenía muy altas posibilidades, son prácticamente el 80% de posibilidades de poder ganar el partido ya con eso. Entonces, se vuelve una situación más pareja, vamos a llamarlo. Y pues bueno, a mí no se me hace mal, pero se me hace que los equipos deben de tener un poco más de presión para tratar de resolver los partidos en tiempo regular y no andar ahí chillando para llegar a tiempos extra, ¿no? La otra es que se va a dar mayor peso a lo que son las repetición instantánea y repetición ampliada, que es un concepto que desde el año pasado se estuvo tocando, y refiriéndose a que la revisión por video va a permitir tener mayor énfasis sobre algunas jugadas, en especial en poder hacer que si el grupo de referees mandó un pañuelo con cierta duda, ¿sí? Puedan levantarlo, ¿sí? Que era algo que el año pasado era mal visto y que este año simplemente se refuerza la idea
y se le da ese peso de que puedan levantar un pañuelo por una repetición, a través de una repetición. O sea, si yo tengo duda como referee, aviento el pañuelo y ya luego vemos si eso no es lo que yo había apreciado, ¿sí? Se pueden apoyar con esto en una repetición y se me hace una medida inteligente de la liga de evitar muchas injusticias y también de caer en que en la situación de la regla que decía que en caso de duda no marcaras ningún castigo, ¿no? Creo que se me hace correcto que, ok, si tengo duda, mando el castigo y ya que le doy chance de revisarlo a los que tienen repetición instantánea y se evita muchas de las injusticias que luego pasaban por una situación así. Y finalmente llegamos a la regla que afecta a los equipos especiales. El año pasado estuvo muy a prueba la cuestión de el despeje activo y estuvieron también probando de qué forma evitar los contactos durante las patadas, ¿no? Que siempre era una de las estadísticas de más conmociones, ¿sí? Entonces, se vio que sí bajaron las conmociones, pero también se vio que muchos equipos preferían que saliera a la yarda 30, pues lo tomaban como que ya, okay, que partan de aquí y no nos arriesgamos a que nos hagan regresos, y eso le robó mucho espectáculo. Entonces, ahora la cuestión está en que van a forzar a que haya más despejes y más regresos de patadas, simplemente por el hecho, como lo decíamos con el caso del punter, ¿sí? Es que el balón va a ser puesto en la yarda 35 si la patada, bien sea de despeje, bien sea de arranque, llega a ser un touchback, contrario a lo que era una patada que simplemente la despejabas hasta el fondo. Ahora vas a tener que buscar encerrar, ¿sí? Entonces, ese buscar encerrar va a ser ahora más valioso, y creo que los punters que tengan esa característica que tiene el nuevo punter de los Dolphins, el que acaban de contratar, el que viene de los Titans, va a tener un mayor valor. Sí, ahí, Adam, déjame hacer un comentario nada más de lo que mencionas, que son muy valiosas las noticias que se dieron hoy. Y le voy a poner un poquito ahí como de candela, no te vayas a ofender, es de cotorreo. Pero todas esas que dijiste se me hacen así muy reglas muy aburridas, la verdad, de esos cambios de la NFL. No es para ti, es para la NFL. O sea, creo que todos los años, creo que la NFL sí tiene que empezar a ver ciertas cuestiones, digo, respetando las tradiciones, moverlo un poquito, ¿no? Moverlo un poquito y bueno, todos los años siempre es moverle ahí al de 5 yarditas para adelante, para atrás, o sea, nada más le están moviendo ahí para un lado y para el otro, y la verdad es que hay cuestiones que, lo que se me hace muy valioso lo de la tecnología, y ahora lo de las cadenas, todo esto que ya se va a dar, pero bueno, hay dos particular que se quedaron ahí como en veremos, y que esas sí se me hacen muy interesantes, que no creo que pasen, pero bueno, la verdad es que la NFL ya debería ir viendo algo de eso, ¿no? Y una es una que yo he venido aquí diciendo mucho tiempo, el tema de los playoffs, por decir, los sembrados para playoffs, ¿no? En donde hay propuestas ahí en donde inclusive los líderes de las divisiones, si por ahí quedan con un récord paupérrimo, como ha sucedido en algunos años, y la verdad a mí se me hace es una injusticia. De repente hay grupos muy colgados y hay otros que están muy fáciles, es una realidad en la NFL eso también, y el que diga lo contrario no es cierto, es una hipocresía. La liga es la más competitiva y creo que eso hace ver que todos son muy difíciles, ¿no? Y de repente parece a un equipo como Carolina o como, digo, no estoy ofendiendo a ningún equipo, pero ves de repente vas viendo equipos que pasan de primer lugar con un 8-9 o con un 9-8 y dices, y de repente otro que hizo 12-4, 12-5, vas ahí de comodín y visita y eso, ¿no? Entonces eso, la verdad, sí la liga debería moverle algo ahí, no digo que le mueva mucho, pero sí tiene que buscar la mayor justicia. Y por ahí anda rondando ese rumor de que por ahí a lo mejor hacen una propuesta de que las siembras sean diferentes, dándole prioridad a los récords sobre las divisiones. Y hay otra que también se quedó en pendiente, que es el tema de Tush Push, que es el famoso
la famosa jugada que hacen las Águilas de Filadelfia, y que bueno, empezó a como todo el mundo burlándose de Green Bay diciendo que, ay, chillan de todo y por aquí la quiere banear, si mejor que se preparen para detenerla, etcétera. Y bueno, ha ido tomando fuerza al grado que hoy Roger Goodell declara que pues la van a revisar posteriormente. Se habla ya de una división de los equipos de unos sí y unos no. Y bueno, pues ya veremos en qué acaba. Lo más probable es que continúe, pero bueno, el motivo por el cual la quieren quitar, en teoría, es por un tema de guardar pues a los jugadores, guardarles que estén sanos y salvos, porque es una jugada que puede tener muchos riesgos de lesiones. Y bueno, pues la van a revisar, es el punto, pero ya hay varios equipos, entre los Bills de Buffalo, que ya comentaron por ahí que hay que ver el tema de la salud de los jugadores, ¿no? Entonces, pues ya veremos en qué acaba esas dos polémicas. El tema del touch push a mí en lo particular no me gusta, o sea, la verdad es que creo que sí rompe un poquito con la esencia del fútbol americano y al final pues es potencia, ¿no? Pero es como regresar al fútbol americano de antes y romper un poquito con las estrategias actuales, pero la respeto porque creo que es una jugada que está dentro de lo legal y al final pues hay que prepararse para detenerla, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos en qué acaba y para completar lo que mencionabas, Adam, nada más. Antes de continuar, Adam, hay que hacerles la invitación a la gente a que sigan las redes sociales de Somos Dolphins, porque ya está la guía del draft 2025, así que por favor, vean el link que está en la descripción de este video o de este podcast para que puedan adquirirla en la edición 2025. La verdad es que está muy, muy padre el contenido, más de 150 análisis de prospectos de cara al draft, entrevistas, reportes, cupidos, déjà vu, mucho contenido de cara a este draft para que llegues bien preparado. Así que por favor, checa las redes sociales, tanto de Marcos como de Somos Dolphins, para que puedan adquirir la guía del draft 2025 y estén preparados de quiénes pueden ser los próximos jugadores de los Dolphins en este 2025. Y lo maravilloso es que hasta con 10 pesitos por ahí, 15 pesitos, 20 pesitos puedes obtenerla, ¿eh? Así que no, son casi páginas y la verdad está muy padre porque la guía es una herramienta que te va a servir ahorita previo al draft, pero lo más padre es que ya que pasa el draft y dices, caray, tienes que agarraron en la séptima ronda y te vas a la guía y ves ahí sus pros y sus fortalezas, entonces te vas dando una guía de qué agarró tu equipo y si se reforzaron bien, entonces está muy padre, pero adquiéranla. Y si te gusta el fantasy fútbol, te recomiendo que la adquieras para que puedas elegir a tus futuros jugadores en el Dynasty. Así que por favor, vayan a ver las redes sociales de Somos Dolphins, de Marcos, de Cristian y de nosotros para que puedan pedir más información y que puedan adquirir su guía del draft, porque estamos menos de 3 semanas de poder realizarse este evento. ¿Qué más tenemos que decir de estas reglas, Adam, antes de pasar al último bloque de este programa? Bueno, antes me gustaría nada más echarle una revisión a lo que yo opino. Voy, yo creo que en bastante contraposición de la postura de Cristian, porque yo, por ejemplo, el push se me hace una cuestión innecesaria para la liga, que sí contribuye a muchas lesiones, pero que no viola los principios del fútbol americano. Lo que creo que puedes hacer es que no sea tan importante para los equipos, quizás creando una zona de no carrera en las últimas 3 yardas del campo, ¿no? Eso pudiera ser una situación interesante que pudiera retomar algunos principios y que pudiera ser interesante el juego. Pero el problema es que si empezamos a meter ese tipo de restricciones, que son muy del estilo del flag ball, ¿sí? Vamos a terminar por violar algunos principios y por hacer que las jugadas sorpresa no fluyan de la forma en la que pueden hacer que sea efectiva la zona roja, ¿no? Creo que es muy complicado no quitarle el sabor a fútbol americano al fútbol americano cuando estás tratando de violar una regla o de banear una regla, una jugada que es
perfectamente válida para el fútbol americano desde su origen. Entonces creo que eso es complicado y por eso es que han decidido discutirla toda la liga hasta el mes de mayo. Y por otra parte, creo que dentro de las reglas que actualmente se están revisando y que tienen mucho peso, precisamente son las jugadas que han definido partidos. Entonces, decir que no tienen importancia y decir que son aburridas, pues tienes que cuestionar también la validez de los partidos y el cómo se trata precisamente de mantener esa competencia, nos ha traído a este momento en el que tienes una protesta de un equipo y sugiriendo un cambio a las reglas, ¿sí? Normalmente se viene porque algo ha pasado que sienten que es injusto, que no es correcto y que requieren un cambio en la regla, ¿no? Y finalmente, entre estos cambios a las reglas, entre estas injusticias y todo, pues ok, a lo mejor a algunos no nos gusta, a otros sí les gusta ciertas reglas, pero es importante que por lo menos se pongan en estos foros donde están discutiendo qué cosa es importante y qué cosa no, ¿sí? Pero que están definiendo y moldeando el fútbol americano del futuro, ¿sí? Entonces, hay jugadas que de repente van a proponer que se baneen por la cuestión de seguridad y habrá que analizar eso correctamente y darle el peso, ¿sí? Porque no se trata de volver esto flag ball, sigue siendo el deporte de contacto por excelencia y sigue siendo el deporte más competitivo, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de que esto tiene que ser de mucha testosterona, mucha fuerza y mucho impacto, pues no vas a poder evitarlo, ¿no? Y esa violencia, ese daño que se van a causar los jugadores, pues va a terminar repercutiendo, ¿no? Eso creo que por eso se llama fútbol americano y por eso es el deporte que tanto amamos, ¿sí? Y por último punto, creo que lo de las divisiones es precisamente lo que causa la magia de la competencia. O sea, uno ve torneos donde compiten casi 20 equipos y los primeros de hasta arriba pasan, ¿sí? Y resulta que pues se convierte en echar la flojera las primeras 5 jornadas y ya después llega el final del cierre de temporada, me apuro para tratar de estar entre los que de panzazo logran pasar y termino campeonando simplemente por ganar en un torneo llamado liguilla, ¿no? Llamado playoffs. Entonces, creo que eso hace mucha diferencia. Para mí, sí tiene un valor que las divisiones, como bien lo mencionó Cristian, vamos a encontrar que hay diferente competencia. Entonces, ok, ¿sabes qué? A lo mejor me tocó estar entre los flojitos de la liga y voy a tener 12 ganados. Sí, pero porque la competencia que tuve no estuvo al nivel que yo traigo, ¿sí? Y resulta que estoy jugando 6 partidos, pues básicamente contra flanes, ¿no? Entonces, eso hace una situación diferente, ¿sí? Del que le tocó estar teniendo una competencia mucho más cerrada, mucho más pues complicada, ¿sí? En donde a lo mejor, ¿sabes qué? Repartieron puntos entre todos los de la división y está bien abajo el número de ganados y perdidos que tuvo esa división. Entonces, ese tipo de situaciones son las que no se deben de ignorar y para mí las divisiones son una clave del éxito comercial que tiene la liga en cuanto a que no se pierda la emoción y la importancia de ciertos partidos. O sea, los partidos de inicio de temporada tienen su peso y los de cierre de temporada tienen su peso. No sería así si durante toda la temporada podemos echar la flojera en unos partiditos y darle nada más importancia a otros para terminar colándome a los playoffs. Pues, eso Sí, es mi punto. Ya lo que sí, la de las patadas, ya que la suelten. Cada año es 5 yardas para adelante, 5 para atrás, patea chueco, patea de reversa. Ya, esa la verdad es que no saben qué hacer con ellas. Hasta le copiaron a la regla de la roca. Entonces ya esa sí que la suelten y que empiecen a proponer otro tipo de cosas. Pero fue importante, bajaste casi un 30% las lesiones por conmoción, eso no lo puedes minimizar.
el hecho de que los despejes hayan caído en esa patada activa y que tengas tú ese evitar lesiones, se me hizo muy importante porque fue una forma de rescatar el fútbol americano por completo. Entonces, no le puedes quitar la importancia que tiene, no lo puedes decir que es algo sin sentido. Yo creo que se equivocaron porque a su vez, creo que la intención de la liga era que esa jugada se hiciera pues más futbolera, más espectacular. Y pues nadie pateaba, todo el mundo pateaba para afuera, ¿no? Entonces, y viene siendo eso desde hace varios años. Entonces creo que al final es eso, hacerla más futbolera, más de ver jugada, ver que ya no estén pateando afuera porque pues, les vas a dar la 35-40, ¿no? Pero bueno, yo siento que de todas maneras muchos equipos van a agarrar y decir, pateale, y que empiecen en la 35. No sé, esa jugada tiene que, el punto es que cada año le mueven, como que dicen, no quedó bien, otra vez muévele. Entonces esa es la que yo siento que ya deben definir algo bien y ya dejar en paz, buscar otro tipo de cosas como lo de la división. Mira, la verdad es que han tratado de rescatar la jugada de despeje. Más de una vez se ha discutido, ¿sabes qué? Que desaparezcan los despejes. Igual que en el flag, ¿sabes qué? Cuarta y no lo lograste, tiene el otro equipo en la, ¿qué te gusta? La 20, la 25, el balón y vámonos, ¿sí? O sea, ya se ha discutido eso, ya se ha tratado de hacer de esa manera, pero le restarías mucho el sabor a fútbol americano si no tuvieras jugadas de despeje. Washington regresando patadas, ya está bien que la pongan en la 35 ahí, pero ya que le paran. En otras noticias también hay que recordarle a la gente que el día de Navidad parece que la NFL le ha robado por absoluto control a la NBA y ya dieron a conocer por qué plataforma van a estar disponibles esos 3 partidos. Entonces, ojo, porque Miami en los últimos años ha estado en esas fechas y no podría sorprendernos que en esta temporada, por el tipo de partidos que tiene en este año, puedan estar por esas fechas. Así que pendientes. Entre las bromas del Día de los Inocentes, corrió que la NFL iba a proponer que el Christmas siempre fuera en jueves, para poder tener lo que pasa este año, ¿no? Que va a ser como una copia del Thanksgiving. Eso. Para finalizar, ¿qué calificación le dan a los Dolphins al momento? Con todos estos movimientos, con sus bajas, con sus reincorporaciones. Cristian. Híjole, pues yo creo que estamos hablando de letras que es A, B, C, D. Vámonos en medio, ¿no? Un C más, porque la verdad, reitero, o sea, Greer sigue con sus 50-50. Vamos a ver, ojalá el draft sea diferente. Por ahí no hablamos de 2 jugadores que, bueno, igual ustedes sí, yo llegué un poco tarde, pero Zach Wilson, Alexander Mattison, que bueno, pues los corredores tienen una muy buena camada en el draft. Wilson, pues ya demostró que no puede en un equipo, en otro, pues no jugó y que creo que dio vestigios y tiene mucha confianza en él, ¿no? Entonces creo que, pues, no sé más, se me hace lo adecuado porque creo que falta mucho, hay jugadores, creo que Greer y McDaniel confían en lo que tienen, al grado de que, pues, quieren regresar a esa temporada de hace 2 años y pues gran parte de, digamos, quitando esas 2 posiciones que a mí me preocupan mucho, el resto pues siguen estando los jugadores que dieron esa gran temporada, ¿no? Con los receptores, con Hill, con pues, Tua como quarterback, Waddle, sigue por ahí Alex Ingold, ¿no? Como uno de los gran líderes también ahí de fullback, Austin Jackson, Armstead probablemente se retire, pero ahí sigue, y en la defensiva pues siguen Phillips, Bradley Chubb, Tiller, ¿no? Miami tiene bases y creo que, bueno, todavía no ha acabado la offseason y por ahí nos cae en la boca en lo que viene del draft y en lo que viene de la segunda ola de agencia libre e inclusive cuando llega el tiempo de los cortes, que ahí se toman algunos jugadores interesantes y bueno, pues ya veremos cómo enfrenta los training camp, pero ahorita de inicio un C más. Escuchemos, Adam. Bueno, es interesante, o sea, yo creo que la agencia libre y lo que va de gestión para la NFL en
inicio de año. Es muy difícil de evaluar para este momento, o sea, es complicado, ¿sí? Digo, ahorita podríamos darle el trofeo de campeones de la agencia libre a los Patriots y decirle a Elliot Wolf, qué buen chamba has hecho tú como GM de los Patriots. Pero decir de los Dolphins ahorita, entendiendo las restricciones que tenían económicas del tope salarial y entendiendo que mucho de lo que se está haciendo ahorita es simplemente tomar como que el año 2024, un año en donde estuvo todo patas para arriba, tuviste lesionado a Tua, tuviste lesionado a Hill, tuviste bajas de juego de algunos jugadores, tuviste un nuevo sistema defensivo, hay muchas cosas que afectaron como para que el año 2024 no lo evalúes tan cerradamente como decir simplemente tuviste un pésimo año y no llegaste a playoffs, ¿sí? Creo que antes que eso, tienes que decir, ok, si tu gestión es que vas a tomar como base 2023 y vas a tratar de tomarlo como que lo que pasó en 2024 fue un periodo de adaptación y vas a tener ese equipo 2023 con nuevas piezas y con una situación defensiva diferente, creo que nos hace falta tener el tiempo para poder evaluar cómo termina armándose el equipo y tener al menos el primer partido de pretemporada para poder hacer esta evaluación. Ahorita sí en caliente por darle cualquier calificación a la gestión y entendiendo las restricciones de presupuesto, yo le daría a que la gestión fue hecha con un B-, por la simple razón de que no se pusieron a gastar dinero a lo loco que no tenían, no se pusieron a desarmar los contratos ni de Tua ni de Hill, que están todavía caminando sobre ruedas, y que creo que esa parte fue muy inteligente el equipo en manejarla hasta donde va, y a incluso lograr la reestructuración de Chop, que fue importante porque sacrificó parte de su salario, ¿sí? Y que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones como tal, pues salieron bien en el término de que, ok, todavía hay chance de poder llenar los huecos que te faltan del roster, ¿no? Entonces, creo que nos falta todavía un camino largo para llegar a ese primer partido de pretemporada para poder decir, parece que el roster se cumplió, parece ser que la gestión que tenías de preparar los jugadores se llegó, parece ser que lo que tenías tú de dudas de quién llega lesionado y quién no, y por ende que respalde todas las decisiones que ahorita se están tomando, te llegó o no, y en qué casos sí y en qué casos no. Entonces, ahorita reitero que es muy pronto para poder hacer esta evaluación correctamente, pero tomando en cuenta las restricciones de presupuesto, o sea, del salary cap que tenían, y la situación de que no se desesperaron, yo les doy un B- simplemente por esa situación. Bien, Adam, bien, bien, abriendo el paraguas, eso es. Pero ustedes, cada quien tiene su opinión, que es lo interesante de este tipo de programas. Yo en mi caso creo que hubo cosas positivas, por supuesto, no vamos a ser negativos. Hubo buenas firmas que te dan cierta seguridad, ya las mencionaba algunas de ellas, Cristian. Hay otras que te quedas rascando la cabeza pensando, híjole, pero lo único seguro es que ¿por qué no gastaron de más? Porque le cerraron el manojo. Le cerraron el manojo porque nadie está seguro después de esta temporada y no vas a exponer el siguiente año con los recursos que tienes sin afectar el futuro. Tienes que volverte a ser competitivo después del paso hacia atrás porque es inminente. Diste pasos hacia atrás la temporada pasada. Vamos a ver qué tan agresivos pueden ser en el draft. Ya vimos los huecos que todavía le faltan y ese va a ser tema para las siguientes semanas de cara al draft. ¿Cómo van a llenar los huecos esos Dolphins? Por ejemplo, la siguiente edición van a poder checar el primer mock draft de las selecciones que tienen los Dolphins, que hicimos todo el staff de Somos Dolphins para esta primera edición, pero se está poniendo sabroso e insisto, vamos a ver de qué está hecho Chris Greyer en este draft, porque no ha salido a conferencias, no estuvo en el combine, no ha estado tan visible, parece que ahora sí, al menos le está llegando el agua al cuello, y aunque diga McDaniel al inicio de esta semana
que quisiera estar en la misma situación que Sirianni en la silla caliente, yo no estoy tan seguro, Mike, porque ya hemos visto que en los momentos críticos el equipo no te respondió. Así que vamos a ver qué sucede. Nos esperamos en la siguiente edición de este podcast. Comentarios finales antes de despedirnos, Adam. Pues nada, agradecer a todos la presencia en este podcast, invitarlos a que vean la guía del draft, la adquieran y estén atentos a toda la información que se está gestionando en precisamente somosdolphins.com. Y también hacerles la atenta invitación a que sigan ese podcast que tenemos de la guía del draft, ¿sí? El camino al draft creo que va a ser muy interesante y vamos a estar pues haciendo un análisis más de las posiciones fuertes y débiles que tiene este draft. Es una clase que vamos a estar discutiendo por qué pues tiene las características que tiene este draft. Incluso vamos también a estar despejando cómo es que la agencia libre no fue tan poderosa como otros años, no va a tener el impacto de otros años y por ende hace que sea más importante este draft que en otras ocasiones. Toda esa información y toda la que vaya fluyendo sobre los Dolphins, siempre en las redes sociales de somosdolphins.com y pues en nuestros podcasts. Y les agradecemos mucho la presencia que han dado. Como siempre, un placer compartir micrófonos con todo el staff. Fins up. Justo, están atentos a las noticias, vayan por su guía, su copia digital en un instante se obtiene, vean, es muy fácil, de verdad. Chequen ahí, ayúdenos a compartir y pues un gusto en estar con ustedes y se avecina este abril es de muchas noticias, ya lo estamos viendo día a día y va a cerrar perfectamente con el tema del draft y bueno, pues estamos a muy pocas semanas ya del draft y es una emoción también que creo seguramente tienen todos los aficionados y aquí en Somos Dolphins les vamos a estar dando todas las noticias. Gracias amigos, que tengan buena noche. Gracias a ustedes por acompañarnos. Si les gustó, recuerden, califícanos con 5 estrellas en iVoox, en Spotify, Apple o en cualquiera de las plataformas donde se encuentre este podcast. Obviamente en YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que estén al pendiente de las notificaciones. Les agradecemos ya a los 600 suscriptores que amablemente en YouTube nos han seguido en Somos Dolphins. Gracias totales. Prometemos estar más activos en esta fase y sobre todo pendientes, insisto, a los siguientes programas, a los mock draft de cara a este draft 2025. Nos vemos en la siguiente edición donde van a disfrutar de las selecciones que todo el staff hizo de los Miami Dolphins para esta primera edición. Hasta el siguiente episodio. Fins up.